Tarde ya de domingo. Damos gracias al Señor que nos permite congregarnos y sobre todo escuchar su palabra, aprender de su palabra, sobre todo ser partícipes de ella y sobre todo edificarnos en ella y vivir en ella, que es la palabra del Señor, que siempre tiene bienes para nuestra vida, que siempre tiene corrección para nuestra vida y sobre todo nos sigue hablando el Señor para cómo corregir nuestra vida, amén. No solamente como cristianos, ¿verdad?, sino como hijos de Dios, lo que a Él le agrada. Somos, aparte que somos sus hijos, también somos, dice la Escritura, un real sacerdocio, ¿verdad? Y no es por méritos, sino por los de Jesucristo, que es por medio de Él que podemos entrar a ese lugar santísimo, hermanos. ¿Sabe para qué se entraba el sacerdote cada año? Usted me imagino que empieza a leer, ¿no? Ya está leyendo la Escritura. Entraba para ofrecer sacrificio, para ser agradable, para ser perdonados sus pecados, ¿verdad? Pero fíjese, no se los podía perdonar y quitarlos, sino que nomás los cubría. Y a nosotros tenemos, gracias a Dios, podemos decir esa ventaja, esa gracia, que ahora el Señor, Él borra nuestros pecados, y hemos venido viendo cómo, a través del sacrificio de Cristo, por su sangre preciosa. Amén. Y en esta tarde, venimos hablando de esta serie de relación y comunión, religión o religioso. Y es bien importante, esta serie es para nosotros como cristianos. No es para el que está allá afuera, no. Es para el cristiano que se llama ser hijo de Dios, que se llama seguidor de Jesucristo y que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice que la iglesia, tanto como las ovejas, tanto como el sacerdote o el ministro o el que lleva la iglesia, el pastor, tiene que estar fundamentado en la palabra, mi hermano. Y sobre todo, no poder transquiversar la Escritura de Dios. No tomarla ahora como nuestro beneficio. Mucho menos quebrantarla o suplantarla por algo que nosotros queremos o pensamos que es. Y en la Biblia hay muchos ejemplos que el Señor nos enseña, hermano. También es para los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que porque aquí la mayoría somos jóvenes. Digo, como jóvenes, en el sentido de que tenemos fuerza, gracias a Dios. Pero en sí es para toda la iglesia la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos estar en la iglesia y hacer nuestra santa voluntad. Yo creo que hay reglas que el Señor, hay principios que nos ha dejado en su palabra, cómo tenemos que dirigirnos a Él y cómo tenemos que guiar nuestras vidas hacia Él. Amén. Y así les voy a invitar a abrir sus Biblias en 1 Samuel 2:11. A lo mejor usted ya ha oído la palabra, pero es importante, que el Señor nos quiere enseñar algo bien importante hoy en este día. Fíjese, ¿no? Siguiendo con esta serie, ¿verdad? Como por deciros, ¿son todos cristianos? ¿Todos obedecen a la palabra de Dios? Fíjese, ¿son todos cristianos por estar en la iglesia? Fíjese, muchos podemos decir, no, yo sí soy, hermano. Muchos se dicen, ¿por qué le voy a entregar cuentas a usted si el que le va a entregar cuentas es a Dios? Sí, pero como mi responsabilidad de aquí es pastorearlo y llevarlo ahora sí, a la palabra de Dios, a sus pastos de Él. Porque imagínense, si yo lo llevo a mis pastos, no me va a estar engordado, pero imagínense, no va a ser de la palabra, va a estar engordado de ego, de triunfalismo, de positivismo, de triunfalista. No, hermano. Queremos estar llenos de la palabra del Señor, ¿verdad? Que esa es la que llena nuestras vidas y edifica nuestra vida. Es importantísimo edificarnos de la palabra del Señor. Fíjense que aquí hay una historia, ¿verdad?, tan bonita. Y dice, ay, hermano, se le hace tan bonita. Sí, porque
nos hace reflexionar a nosotros como cristianos, ¿ya? Pero también es una tristeza, ¿verdad? Que no por ser ministros de Dios vamos a hacer lo que queramos. Y yo creo los que tenemos hijos también no podemos decir, porque mis hijos, o yo soy aquí el de la iglesia y mis hijos ya son los mandamás. No, mi hermano, todo tiene un principio. El Señor habla bien claro también en esta palabra para nosotros, que vamos a aprender hoy en este día. Y que vamos a ver cosas que no podemos cambiar lo que Dios ya dejó establecido en su palabra. Porque a mí me conviene, porque ahora como quien dice, yo soy el hijo del pastor y aquí me voy a hacer mi santa voluntad, o porque Dios me puso a mí aquí, yo voy a hacer como yo quiero. No, hermanos. Tenemos que llevar una secuencia, para así practicar bien la palabra del Señor. No es que lo sabemos todo, aclaro, pero es importante que nos sometamos a su palabra. Amén. En 1 de Samuel 2, 11 le dije, ¿verdad? Estaba yo en el 2. Así vamos a leer y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque es maravillosa, es preciosa, edifica nuestra vida, redarguye nuestra vida, Señor, escudriña el corazón, los pensamientos de cada uno de nosotros. Y Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor, no la de nosotros, Señor. Y también cuando estemos delante de ti, Señor, que tú aceptes, Padre amado, Señor, ese sacrificio, Señor, porque pueda ser aceptado por nosotros, pero que sea aceptado por ti, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, bendícelo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú lo colmas de bienes y de favores, Señor, a veces sin merecerlos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque eres bondadoso, eres fiel, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Dice así esta palabra. Vamos a tomar, ¿ya?, la escritura y vamos a ver lo que nos enseña el Señor. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de ¿qué? De Jehová, dice ahí. Primera de Samuel 2:12, Perdón, Primera de Samuel 2:12. Sí, 2:12. Primera de Samuel 2:12. Dice ahí, está hablando, ¿verdad? ¿Y quién era Elí? Era un sacerdote, hermanos, ¿verdad? Estaba ahí en el templo y tenía a sus hijos, ¿verdad? Pero dice aquí la escritura, y los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos. ¿Qué quiere decir impíos, hermano? Para los judíos, ¿no? Alguien que no conoce de Dios. Y fíjate, ¿en dónde estaban? En la iglesia. Pero no solamente eso, hermanos, sino que hacían conforme querían. Sino quebrantaron, dice, las cosas de Dios. Déjame decirte que Dios no lo va a pasar por alto. Quebrantaron ahora sí, como había establecido el Señor, que tenían que acercarse. Ahora sí, como quien dice, estaban haciendo cosas indebidas, que aún vamos a ver, el mismo padre estaba viendo y oía que hacían sus hijos, ¿verdad? Y no los corrigió, dice, a tiempo. Imagínense, ¿no? En las iglesias, déjeme decirle, de hoy en día, puede que no solamente sean a los hijos, pero a los que se congregan, sí, hermano. Oír que están haciendo cosas indebidas en la casa del Señor y nosotros pasarlo por alto o hacernos, como decimos, de la vista gorda. No, porque si reprendo a la oveja, porque si la regaño, se me va. Bueno, hermano, ¿de quién son las ovejas? No son del Señor. Si al Señor usted le mandó que las cuidara, tener cuidado de ellas, ahora sí, como decían en el Antiguo Testamento, perniquebrarlas a veces, bueno, que llegue y le pegue la patita y otra vez usted mismo la vende para que sane. ¿Cómo? Con la palabra, decirle, hermano, lo que estás haciendo no está bien. Como sacerdote, fíjese. Pero aquí este hombre le decía, hijos míos, no, a lo que yo oigo no está bien.
No lo hagan, decía. Pero él debe tomar mano dura, hermanos. Yo le digo porque tengo hijos. Y a veces hay que tomar mano dura. Muchos padres no lo hacen por pensar que decir, no, es que si le pongo mano dura a mi hijo, va a pensar que no lo quiero. Déjeme decirle que es un error. Un error muy grave el no corregir al hijo a tiempo. Y eso es lo que le pasó a este hombre. ¿Verdad? Y vamos a ver, porque ¿qué quiere decir impíos? La escritura dice que, ¿verdad? O los teólogos hablan, dicen que los comparaban con Belial. Fíjese, ¿qué es Belial? Las tinieblas, los demonios, con Satanás. O sea que no porque estaban en la iglesia, ya eran cristianos, hermano. Fíjese qué ejemplo tan claro, Y aún siendo los hijos del sacerdote. Pues ahora imagínese uno, ¿no? Son los hijos del pastor. Hay que guardarle el respeto. No, hermanos, también se deben de ganar el respeto. ¿Cómo? Con su vida, dando testimonio de su vida. Pero estos hombres quebrantaron, fíjense. Vamos a seguir leyendo, dice. Entonces dice, y era costumbre de los sacerdotes, fíjese ahí, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Fíjese, se la voy a leer en esta traducción, en nueva traducción viviente, porque es más clara. Voy a agarrar el libro desde el 12, dice. Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas, fíjese lo que dice ahí, que no tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones. Tenían obligaciones, fíjense, sacerdotales. Mire eso, no solamente eran sacerdotes también, hermanos, ministros. Fíjense, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. Ya estaban quebrantando. Yo no lo quiero cocido, dice, lo quiero crudo. Además, dile que es para mí, dice. Fíjese, mandaban al sirviente. No eran hombres que dijeran, yo voy, porque no, mandaban a un sirviente. Estaban quebrantando ahí las obligaciones de un sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía un sacrificio, que se quemara el cordero, acuérdense, ya lo estábamos viendo, que se quemara la grasa. Era cocido como lo quería el Señor, no hervido, acuérdense, ni crudo. Y estos hombres empezaron a hacer cosas de ellos mismos. Pero ahí, aparte de alguien, había alguien mayor que ellos, ¿sí o no? Era su padre. Aparte que era su padre, era el sacerdote de ellos. Y sin reprenderlos, hermano, sin corregirlos. En la iglesia de hoy en día pasa lo mismo, como les dije al principio. Imagínense que en una iglesia esté pasando lo mismo cada tiempo a nada. Yo creo que eso ya es una burla para el Señor, hermano. ¿Dónde queda el respeto? Ahora sí, como dice aquí, son unos sinvergüenzas, porque les aplauden el pecado. Les aplauden el haber pecado. No los corrigen. No son rectos, no son derechos, y le dicen, has pecado contra Dios. ¿Verdad? Porque déjame decirle al principio, cuando uno peca contra Dios, hermano. Llámese cristiano, Bueno, que es impío, pues sigue pecando y sigue haciendo su santa voluntad. Pero tú y yo, que nos llamamos ser cristianos, y en la casa del Señor, o cómo vienes cuando tú te presentas delante de Dios, cómo traes tu sacrificio, como tú quieres, o a veces le preguntas al Señor, Señor, ¿será que este sacrificio, este holocausto de mi vida te agrada? ¿Te agrada como es? Porque puede ser agradable para ti, para tus ojos, pero ¿cómo es para Dios? ¿Cómo es para el Señor? ¿Le agrada?
cómo vivimos, cómo caminamos. Es algo que tenemos que ponernos a pensar, hermanos. Es un problema grave que estaba ahí pasando. Fíjense, y era por herencia, por eso que estaban ahí. Fíjense, por herencia. Vamos a seguir en el 14, dice. Perdón, se fue el 14, dice. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todos lo sacaran con el tenedor fuera, entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Fíjese, a todos los trataban igual. Estaban quebrantando, estaban haciendo abominación contra el Señor. Porque ¿cómo es que iban a quebrantar la expiación de Dios que estaba haciendo ahí? Imagínense. Es algo bien terrible, O sea que ellos dijeron, bueno, nosotros somos los ministros, y a lo mejor es pura coincidencia. Somos los ministros, aquí mandamos nosotros y ustedes no tienen que preguntar nada. Aquí se les estableció tal cosa, así hagan. ¿No? Pero yo creo que alguno por ahí decía, pero eso no está así como se ha venido haciendo en la tradición. Como está establecido, ¿no? Tenemos que, usted no pregunte y cállese. Imagínense, ¿no? Pero déjeme decirle, podrá engañar a los demás, pero el Señor no. El Señor todo lo ve, hermano. Y el Señor ya tenía reservado algo para Elí y para sus hijos. Y esto le habla también a las congregaciones, hermano. Muchas veces dicen, no, es que los pastores de la iglesia son los padres espirituales de los hijos. Fíjense cómo dice. Claro, es responsabilidad de nosotros llevarlos, aclaro nuevamente, a los pastos de Dios. Salmo 23 dice, ¿verdad? ¿Que a dónde nos lleva? ¿Quién nos lleva? El Señor. Pero si yo agarro y me los llevo por otro lado, por eso le digo, les empiezo a dar un pasto no bueno, sino artificial, ¿no? De mi cosecha. Fíjense, de mi cosecha, ¿no? Porque yo pienso que esto es bueno para ti, para ti, para ti. Pero ¿qué dice la Escritura? Yo he visto que muchas veces en esta predicación, estamos viendo y escuchando, sí, es dura, pero es bien eficaz para nuestras vidas. Porque yo no creo que nomás queramos lo blandito, ¿verdad? Y lo duro que... Hermanos. Y aquí nos va a enseñar también que entonces dónde vamos a acomodar nuestros pasitos. ¿A quién tenemos que poner la mirada también? Vamos a seguir, dice en el 15. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Fíjese, ¿quién había mandado a estos sirvientes? Los hijos de Dios. Me vas a hacer así la carne, asasá y asasá. Fíjese, ¿no? Y el sirviente también obediente, ¿no? Y muchas veces le dicen, no, hermano, pero así dice la Escritura. No. Así ya se lo estableció usted. Usted quédese callado. Usted sirva, dice, ahí donde lo puse yo. Ahí donde lo puse. Y donde lo pone el Señor, donde yo te puse, ahí sirve, dice. No, hermanos. Por eso es algo bien terrible que en las iglesias de hoy pasan cosas y todos se hacen de la vista gorda, mire. Ay, no, hay que lo juzgue el Señor. Dice yo, ¿por qué? Dice. Ay, hermano, no estamos para juzgar. ¿Cómo usted va a juzgar y usted no mira su paja de su ojo? Dice. ¿Por qué lo dirá el otro? ¿No cree que porque andará igual? Ay, hermano, pero todos pecamos. Sí, hermano, pero ya es un abuso pecar siempre de la misma manera. ¿Usted cree que no va a venir una retribución contra usted y contra la iglesia?
contra el ministro, tarde que temprano va a venir, déjeme decirle. El Señor nos habla porque nos ama, hermanos, porque quiere corregir nuestra vida, tu vida, mi vida y la cada uno de nosotros. Dice en el 16, si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, dice, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa. El sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza, dice el 16. Fíjese, ¿qué le respondía? Déjame que acabe yo el sacrificio como es correcto. Dijo, no, me la voy a llevar así, quieras o no quieras. Mira, hermano, aquí se predica como uno quiera, te guste o no te guste. Pero mi hermano, supone que te debo de siempre oír las palabras de Dios, ¿no? Las prédicas de Dios. Y aquí no es como aventarla, o sea, la voy a aventar para que la agarre aquel, para que la agarre. No, la palabra de Dios es clara y nos va a llegar, y nos va, como quien dice, a hacer frente a nuestra vida, hermanos. No es que no queremos ofender a las ovejas, porque se van. No quiere solaparlas, la está solapando, mire. Le está solapando el pecado, le está solapando la corrección y sobre todo el castigo. Pero más terrible, que sea desechado por Dios, mi hermano, sin darse cuenta esos ministros. Así como los hijos de Elí, no porque estaban ahí en la iglesia eran cristianos y servían de corazón, o realmente lo hacían por amor, sino que cambiaron todo como iba conforme a la escritura, conforme al mandamiento de Dios, y empezaron a quebrantar todo. Pero eso también no era lo más terrible, sino fíjense lo que viene haciendo después. Claro que es terrible eso que hacen en quebrantar en la expiación del Señor. Dice en el 17, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor. En el 17, en su Biblia de usted, dice así. Era pues muy grande, ¿qué? Delante de Jehová. ¿El pecado de quién? De los jóvenes, dice ahí. Porque trataba las ofrendas del Señor con desprecio. Fíjese, estos hombres se creían superiores ahora. Yo creo que este es de mi cosecha, ¿no? Ay, hermano, había gente, yo creo también, o había ¿verdad? Los que iban a sobre el sacrificio, pues que se le ponía, ¿no? Estamos viendo el claro ejemplo anteriormente. Oye, no estás haciendo conforme el Señor mandó. Bueno, ¿y tú quién eres? Dice. ¿Por qué vienes aquí, como dicen muchos, a responderle al ungido, ¿no? ¿Por qué vienes a ponerte aquí? ¿No ves que soy el ungido de Jehová? Como hoy lo típico de hoy, ¿no? No, si a mí el Señor me mandó a hablar, ¿por qué tú me vienes a responder? Bueno, porque no es lo correcto, déjame decirte. Y no es que sepamos más, déjame decirle. Mira, hermano, yo un día puedo tener una falta y usted viene y me dice, hermano, mira, así no es. Fíjese, hombre que sabe escuchar y atiende y dice, oh sí. Pero hombre necio dice, yo aquí lo sé todo y usted cállese. Pero ¿qué hace el sabio? Guarda prudencia, hermanos. Es muy importante la palabra del Señor, y para aprender sabiduría hay que leer los proverbios. Para adquirir ciencia y sabiduría, dicen los proverbios, estar en la palabra del Señor. Es importante, hermanos. Dice en el 18, pero Samuel, fíjese ahí entra, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Fíjese, ¿cómo era Samuel? Un niño. Y servía al Señor, fíjese. Hombre, y fíjese ese hombre también, ¿verdad? A pesar de que fue hombre de Dios, y cómo le pagaron sus hijos también. Por eso es importantísimo, hermanos.
Pero hay quien los corrige y hay quien no los corrige. Dice, cada año su madre le hacía un pequeño abrigo, o un efod, dice en la escritura, y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Fíjese, esta madre, Ana, dejó a su hijo ahí, ¿verdad? Con el sacerdote Elí. ¿Para consagrarlo para quién? Para Jehová, para el Señor. Y fíjese, esta mujer lo veía cada año, hermano, para hacer el sacrificio. Fíjese. ¿No? Pero el Señor ahí ya tenía a Samuel, como ya lo había escogido, para que le sirviera. Y si usted vamos a ver más adelante, Elí lo dejaron ahí a Samuel para que se encargara de Samuel y le enseñara la palabra de Dios, le enseñara las leyes, para cuando a Dios le hablara, pudiera escuchar la voz. Si usted se da cuenta, vamos a leer un ejemplo, si usted tiene más tiempo, en Samuel 3, cuando le está hablando el Señor a Samuel. Y Samuel, por no saber distinguir, porque supuestamente su mentor, su maestro, le tuvo que haber enseñado. Pero si no se ocupó de sus hijos, ¿cómo se iba a ocupar de Samuel? Imagínense, en las congregaciones el pastor tiene que su obligación siempre de darle los pastos mejores de Dios a las ovejas. Así venga reprensión, ¿verdad? Regaño. Claro, también viene, como dice, un ungüento de la palabra, ¿verdad? Que viene tranquilidad, paz. También va a haber como quien dice, una alegría del corazón del Señor cuando nosotros estamos caminando como Él quiere. Porque muchos dicen, ay, hermano, se la pasan pura reprensión, pura reprensión. Pues imagínense cómo a veces está el pueblo. Pero si yo como aquí, ministro del Señor, me hago de la vista gorda, no, hermanos, ustedes están caminando perfecto. ¿Usted qué? ¿Se la va a creer, sí o no? No, hasta se ve, ¿verdad? Se ve, dice la hermana, se ve que ando caminando bien, dice, ¿no? No, hermano, porque se ve el fruto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para no ser engañados, para no ser intimidados, para el día de la prueba, para el día de la aflicción estar fuertes, hermano. Para el día de la tentación del pecado tú estar firme y no caer. Todos somos tentados y probados de una u otra manera, hermanos. Hombres como mujeres. Y tenemos que estar puestos nuestros pies y nuestra mirada en el Señor Jesús, mi hermano. Dice el 19, en el 20. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y su esposa diciendo, Ana, ¿verdad? Que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de que ella entregó al Señor. Fíjese, y a pesar de que Ana era estéril. Fíjese, déjame decir, el Señor sabe tu corazón, conoce tus pensamientos, mi hermano. Y siempre hay que saber, ¿ya? Ana dijo, bueno, mi único hijo y se lo voy a entregar al Señor. ¿No? Pero aún así, ¿verdad? Fíjense, le dice Elí, que el Señor te conceda tener más. No dijo, yo declaro, yo decreto que tú, no. Señor te conceda, le dijo. ¿Verdad? Que así, ¿verdad? Hermanos, el Señor les conceda los deseos de su corazón, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Dice del 22, dice, ahora bien, Elí era muy viejo, fíjese, pero estaba consciente de lo que sus hijos, fíjese, ¿estaba qué? Consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. ¿Cómo la ve? ¿Realidad o pura coincidencia? Dicen por ahí. Hermano, fíjese, ya que Elí sabía, estaba consciente de lo que sus hijos estaban ¿qué? Haciendo, y no había una reprensión, hermanos, en contra de ellos. ¿Qué hubiera sido como padre? Los destituirlos, decirles, hijo, no están viendo no está bien lo que están haciendo, los tengo que destituir. Pero él les dijo en voz, hijo, tranquilo, porque la fama que nosotros
que yo y que están oyendo no es buena. ¿Verdad? Déjeme decirle que las famas de las iglesias se oye por donde sea, Y usted le dice, poco hermano. Yo se lo estoy 18 por eso. Se lo estoy diciendo, Y déjeme decirle, desgraciadamente, para muchos, ¿cómo vamos a predicarle entonces a aquellos que no conocen de Jesucristo? Pregunto. Como puede tener buena fama, como puede tener pésima fama. Y usted dirá, ¿pero qué pésima fama, hermano? Consentirle el pecado, hermano. Qué buena fama, pues que se predique la palabra de Dios verdadera. Que se dé siempre la palabra del Señor. Pero imagínense, era consciente el hombre de lo que hacían sus hijos. Y no hizo nada para reprenderlos, para destituirlos, para quitarlos. Aún para decir, bueno, si ya cuando quiere arreglar las cosas ya es demasiado tarde, porque le dice el Señor, ¿sabes qué? Esto va a pasar contigo y con tus hijos. Pero Dios siempre llama y está alertando al pueblo del Señor. Ministros, ¿verdad? Que no les importan a veces las ovejas, que predican y predican de sus hechos, predican de sus futuros cosas que van a hacer ellos. ¿verdad? Predican hasta de su CD, de su libro, pero nunca predican de la palabra del Señor. No le ayudan al pueblo cómo acercarse a Dios, sino más bien los descarrían a veces, hermanos. Señor, no se le va ni una, si somos piedra de tropiezo, imagínense. Dice en el 20, ya era un hombre, era muy viejo en el 22, ¿verdad? ¿Ya? Fíjese, lo más triste, ¿qué hacían los hijos? ¿Ya? Seducían a las jóvenes, dice, en el tabernáculo, dice ahí y en el 22 dice aquí. Pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y ahí cuando dice cómo dormían, fíjense, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el término dormir, ¿qué usted piensa que era dormir? Tener relaciones sexuales, hermano. ¿Y en dónde lo hacían? Imagínense. En el altar, ¿no? Imagínense, o ahí, en la entrada, ¿no? Porque dice que estamos en la entrada. Imagínense. En la entrada del tabernáculo, fíjense. Imagínense. ¿Verdad? Pero sea como sea, usted puede decir, hermano, a lo mejor lo hacían en su casa. Pero estaban pecando contra Dios, ¿cierto? Y eran jóvenes estos dos, Fíjese, los teólogos, como dije, los describe a dos hombres impíos, los comparan con Belial. Fíjese. Si hay quien dice, no eran realmente verdaderos sacerdotes. Eran falsos, hermano. Y además estaban quebrantando y haciéndolo como ellos querían y pensaban, fíjense. ¿Verdad? En las iglesias, hermano, podemos oír muchas veces que tal iglesia, ¿no? Tantos jóvenes pecan de tal manera como estamos viendo como Elí. Y nadie dice nada. Y al contrario, le celebran la fiesta. Le celebran al chamaco que ya nació, imagínense. Yo no digo que no hay que perdonar, claro que sí hay que perdonar, hermanos. Pero ¿sabe cuando una persona realmente se arrepiente de su pecado? ¿Qué hace su vida? Cambia. Es otra persona. Reconoce su pecado y dice, Señor, pequé contra ti, perdóname. Quiero caminar en integridad contigo.
Pero parece que nunca hay un arrepentimiento, porque estos hombres no se veía el arrepentimiento, hermano. Y en las iglesias, por más que vayas a ir a la iglesia y digas, yo me soy cristiano, ya me arrepentí, el Señor lo sabe, pero si tus frutos están diciendo otra cosa, ¿cómo sé que te vas a dar cuenta que verdaderamente no se ha arrepentido? Sino al contrario, te dice, me gocé por hacerlo. Imagínense. No, hermanos. Usted como hombre de Dios, como ministro, si ve algo indebido a los jóvenes, que un día va a haber jóvenes, si ahorita estamos viendo a nuestros niños, hay que corregirlos. Al rato nuestros jóvenes, ¿qué? ¿Vamos a permitir que hagan lo mismo? O que venga un joven pidiéndote ayuda, ¿cómo tú le responderías? Lo corren de la iglesia, hermano. No, tampoco. No vamos a ir a un extremo y a otro extremo, no, tampoco. Como les dije, que el Señor lo perdone, sí, pero que restituya su vida, que cambie su vida, que empiece a caminar en el Señor. Porque déjeme decirle que si no lo hace, hay muerte para esas personas, ¿sí? Y Dios no lo pasa por alto. Si a estos hombres de Elí, por eso muchos dicen, no, es que son hombres del Señor, son hijos del pastor, son hijos de la hermana, de tal hermanita, esos ya son salvos. No, hermano. La salvación la da el Señor y sabe cuando tú verdaderamente te arrepientes, cuando verdaderamente cambia tu vida. Tu vida es otra y no sigue siendo la misma. Dice en el 23, Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que se escuchan del pueblo del Señor no son buenos. Fíjese, Imagínense, ¿no? ¿Cómo ese sacerdote permite que sus hijos estén haciendo tales cosas en el templo de Dios? Pero ahora, ¿qué dicen? Es que los amamos, hermano. Si Dios perdonó su pecado, ¿quién somos nosotros para no perdonárselos? Punto, está bien. Pero tú como ministro de Dios, o yo como ministro del Señor, mi responsabilidad, ¿sabe qué es? Llamarles la atención y que se arrepientan de su pecado. O se restituyen, o caminan rectamente con el Señor, o déjeme decir que el Señor los va a desechar. Pero no, hermanos. Lo único que hacemos es venimos, ¿verdad? Y decimos, no, pues hermano, perdónenlo, porque ¿quién no peca en esta vida? Y a veces al pueblo se les viene hablando desde antes, no hagas esto, no hagas el otro, no peques contra Dios, y van y lo hacen. No, hermanos, es tiempo de que, ¿verdad? Aprendamos de la palabra y corrijamos también nuestras vidas de nosotros. Porque aquí es para los ambos, como para el ministro, como para el que oye la palabra. ¿Ya? Dice aquí, Elí, esto está aquí, dice rayando, Elí evitaba los problemas y el esfuerzo, cosa que lo llevó a educar mal a sus hijos, y no usó la autoridad paternal para restringirlos y corregirlos. Ve ahí, cuando eran ¿qué? Niños. Fíjese, desde niños, hermano. Dice, hacía la vista gorda ante los abusos del servicio del santuario hasta que se le volvió costumbre. Fíjese ahí, ¿qué se le volvió? Costumbre, hermano. Déjame decirle que en todas las iglesias, eso de cometer pecado contra Dios ya es costumbre. Ahora sí que si no lo hacen, pues ya como que se está perdiendo la costumbre, dicen, ¿no? Imagínense, ¿no? Ya aquí ya no pasó esto porque ya está perdiendo. No, hermano, el pecado te lleva a hacer cosas y después se te hace una costumbre. Y ahí se le hizo una costumbre al sacerdote ver a sus hijos pecar y no corregirlos a tiempo. Fíjense, ¿no? Dice, lo que condujo, dice, a abominaciones a sus hijos, que vieron ser ejemplo de lo que era
dice que vieron de ser ejemplo de lo que era bueno a quienes estaban dedicados al servicio del santuario. Los llevaba a la maldad, la ofensa alcanzaba aún a la ofrenda de los sacrificios por los pecados, que ahí estaban empezando ahí, que era un tipo de expiación hecha por el Salvador. Dice, los pecados contra el remedio, la expiación misma, son las más peligrosos porque pisotean la sangre del pacto. Y eso es lo que habían hecho los hijos de Eli. Pisotear la sangre del pacto. Porque eso es lo que estaban haciendo con los sacrificios, hermano. Fíjese, esos hombres ya se les había hecho costumbre pecar. Ya que ahora sí que si no pecaban ya como que no se sentían bien. Pero como digo, el Señor no pasa por alto eso, hermano. Pero siempre nos da tiempo para corregir las vidas. Fíjese, Dice, los pecados contra el... Perdón, ahí ya. La reprensión de Eli era demasiado suave y amable. Fíjese, ¿Era qué? Demasiado suave y amable. En general, nadie más abandonado que los hijos degenerados de las personas santas cuando rompen todos los frenos. Fíjese, Y usted no ve personas que, ay, hermanito, caíste. A ver, ¿cómo se le acerca, no? Y el otro se siente chipilado. Ay, sí, hermano. El Señor te va a perdonar. Pero en cambio, o busca un consejo uno que anda mal, ¿verdad? Y dice, hermano, ¿usted cómo ve que? Hermano, estás en pecado, ¿cómo vas a hacer? Usted siempre habla así, dice, con la palabra, no tiene otra cosa que dar. Hermano, ¿qué quiere que le dé dos? Lo que quiere oír. Anda, pues, ve y peca. Y al rato tengo tu fiesta, ¿eso? ¿Eso quieren oír? No, hermano. En verdad que para palabras suaves, pues imagínense. El Señor nos habla así suaves también, pero también nos habla fuerte. Nos reprende, los corre. No dice la Escritura que pues que a los hijos de Dios, ¿qué hacen? Los reprende, los corrige, los disciplina, hermanos. ¿Usted reprende o no corrige a sus hijos? Claro, hermano. A cada uno es diferente, porque no son iguales. Pero ¿qué hace este hombre? ¿Qué hacía? Era suave, era muy amable, dice. Tenía que ser fuerte, tenía que reprenderlos. No, pero imagínense, ¿no? Si eres cristiano, es apto para ti esta palabra. Imagínate, ¿no? Porque si no lo eres, pues te va a doler. Y se te va a caer el decir, ay, ya no voy a seguir. Porque el Señor te está hablando. Allá de nosotros si queremos cambiar o no. Decimos 25. Si alguien peca contra Dios, contra otra persona, fíjese lo que ya empieza ahí al día a decirles. Dios puede, si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por él culpable. Pero si pecan contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Fíjense, Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso a su padre, porque el Señor, dice, ya había decidido quitarles la vida. Ay, qué Dios tan malo, ¿no? Muchos dirán, ¿no? Pero no leen la Escritura, hermano, porque no quieren ver eso. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, y en él toda la gente, fíjese. Pero aquí dice en el 25, les dice Elí a sus hijos: si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y aquí en Estados Unidos es así, hermano. Por más que ha matado a alguien, van, lo juzgan, y no luego le dan el juicio, sino lo están ahí, que porque a lo mejor estuvo loco, y que se hizo loco, y que, ¿me entienden? Hay sus jugarretas de todos esos. Pero dígame, usted no se puede hacer el loco con Dios, hermano. El Señor es claro en su palabra. Puede que el hombre te defienda,
Pero cuando has pecado contra Dios, ¿quién? Fíjate, ¿qué es más seguro que venga? La muerte, mi hermano. Dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Ya? Ya habían sido predestinados, ¿en qué? A morir. Y fíjense que no murieron así, 1, 2, 3, así como sembraron, fueron cosechando. ¿Cómo? El pecado. Es importante entonces, hermano. Dice que vino un hombre, ¿verdad? En el 27. Dice que vino un hombre a Elí, ¿verdad? Para darle un mensaje del Señor, fíjense, claro. Ya que él no lo estaba haciendo, tuvo que venir un hombre. Así como cuando pecó ¿se acuerdan David? ¿Verdad? Dice que vino un profeta y le dijo acerca de una oveja, ¿no? Y David tanto se enojó que dijo, no, tiene que morir aquel hombre. Él dijo, ese eres tú. Fue claro, ¿no? No se fue con rodeo. Dijo, ese eres tú. Tú has pecado contra Dios. Pues arrepiéntete o va a venir el castigo. Déjenme decirle qué hizo David. Se arrepintió, hermanos. Se arrepintió de su pecado. Y déjenme decirle que dice que agarró y se postró y lloró, hermano, por haber pecado contra Dios. Pero como aquí nos está diciendo que estos hombres eran, ¿cómo dice? Impíos, o sea que no tenían el mínimo. No, yo voy a seguir pecando sin saber que un día van a morir, hermanos. Y no porque estaban en la iglesia y eran sacerdotes, déjenme decirles, eran sacerdotes, mi hermano. Dice, cierto, un día un hombre de Dios vino a Elí y le dio lo siguiente mensaje del Señor. Cuando el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, yo me rebelé a tus antepasados, le estaban diciendo Elí. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote. Y es cierto, tú lo puedes ver en, ¿cómo se llama? Ahí están las citas en Levítico, ¿no? Y en Éxodo también. Levítico 28 y Éxodo 7:35, por si lo quiere leer, aunque no vaya a decir, ay. Dice, elegí a tu antepasado Aarón, dice, de las tribus de Israel, para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal o el efod, cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Ustedes, porque menosprecian mis sacrificios y ofrendas, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Fíjese, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Estaban chonchos los tres, se habían engordado, no solamente de comer y hacer sus pecados, estaban bien gorditos de todo. Sobre todo le estaba recriminando de las ofrendas, del pueblo, porque no eran ni de él. 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirán siempre como sacerdote. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. 31. Llegará el tiempo que cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirvan en el sacerdocio. Fíjese quién los quitó. Dios, mi hermano. Dios no puede pasar por, que sigan pecando estas personas contra Él. Tiene una paga. Dice que la paga del pecado, ¿qué? ¿Es la qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida, mi hermano. Fíjese, Dice, llegará el tiempo que cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan en el sacerdocio, todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Fíjese, ninguno llegará a viejo. Así que si, hermano, si has pecado contra los niños, no digas que vas a llegar a viejo, mejor es de arrepentirnos ahora y de servirle de corazón, dice.
Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan, dice, llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Fíjese, el Señor ya había hablado claro contra él. Lo que le iba a pasar no solo a sus hijos, sino a su descendencia. Wow. Y para comprobar lo que dije se hará realidad. Haré que tus dos hijos, Ogni y Fines, mueran el mismo día. Fíjense. Y fíjense lo que quiere decir el nombre de estos dos. ¿Ya? Antes que pase ahí, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo? Ok. Dice Ogni, que significa puños, dice, o mano o puñado. O sea, quedaba con puño el Ogni, ¿no? Era, o sea que, eso es lo que quiere decir, un púgil, un boxeador. ¿Qué hace un boxeador? Te pega, ¿no? Y eso es lo que hacía este tipo. Si no respetaba. Imagínense. Pero el otro dice, y Fines. ¿Eh? ¿Qué quiere decir un Fines? Dice Fines. Boca de serpiente. Fíjense, ¿eh? Uno era golpeador y otro era boca de serpiente. ¿Verdad? ¿Y qué hace una serpiente? Como le decía la hermana, por siseo, dice un aspi, una culebra, una víbora. O sea que golpeaban y hacían con sus palabras lo que querían. O cuando hace una víbora, ¿no? Te muerde, ¿qué hace? Te queda el dolor, ¿no? Y eso es lo que el pueblo estaba pasando, por un dolor, por estos hombres, porque estaban quebrantando, ¿ah? El sacrificio que llevaba cada uno de ellos para que estos hombres tomaran lo que ellos quisieran. Y no solamente, ¿verdad? Sino que quebrantaban ahí el pacto del Señor, dice. Dice aquí, quienes permiten que sus hijos anden en todo camino malo sin usar su autoridad para refrenarlos y castigarlos, en realidad honran a ellos más que a Dios. ¿Qué ejemplo? Dice de Elí, el ánime de los padres, dice, ánime a los padres a luchar fervientemente contra los primeros indicios de maldad y educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto es para cristianos, déjenme decirlo, ¿eh? Nosotros como cristianos tenemos que educar a nuestros hijos. Muchas veces con mano dura, muchas veces con mano suave, pero siempre tiene que haber disciplina, mi hermano. Y a un padre no debe dolerle disciplinar a su hijo. Lo que tiene que hacer una honra, ¿no? Muchos padres no disciplinan a sus hijos, dicen, no, porque si a mí me pegaba, yo no quiero yo no quiero pegarle a mi hijo. Pues si el Señor dice que nos da con vara, entonces, ¿cómo vamos a entender que hasta con vara nos va a dar? No, hermano. Déjeme decirle, decía un hermano, el que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, pero el que no ama a su hijo hace y deja de hacer lo que quiera el niño. Fíjese, ¿eh? Sí, porque nosotros pensamos que estamos bien en no pegarle, no corregirle y que nuestros hijos hagan su santa voluntad. Y el Señor no es nuestro Padre. No hará con nosotros también como Él quiere para con nosotros, hermano. Bueno, los que decidimos ser sus hijos. Porque los que no son sus hijos, mírenlo cómo cavan. Dice que los iba a hacer morir en el mismo día a estos dos hombres que habían pecado contra Dios. 35. Entonces levantaré un sacerdote fiel que me sirva y haré lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera
y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida, y dirán: le rogamos que nos dé de trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Fíjense pues, estos hombres, esta descendencia, de haberlo tenido todo, iba a padecer. El Señor les iba a quitar todas sus prioridades, todas las cosas que tenían. Por eso es importante, hermanos, ¿verdad?, el corregir a nuestros hijos. También nos habla a nosotros como padres, como cristianos, a nosotros que nos llamamos a ser hijos de Dios a veces, cuando nos conviene, ¿no? Porque cuando nos corrige el Señor, como que ya no queremos ser sus hijos. Pero el Señor, cuando ama a sus hijos, los disciplina, corrige, porque es su hijo. Pero déjeme decir, el que no lo es, mire, no oye la voz del Señor. Vamos a ver ahí en Samuel 3:11, adelantito. Dice: entonces el Señor le dijo a Samuel, ¿no? Usted le lee anteriormente, es cuando está llamando a Samuel, ¿no? Pero dice: entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel, fíjense. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él los ha disciplinado. Fíjese ahí. ¿Qué hizo Elí? No disciplinó como padre. Ahora en la iglesia, hermano, como ministro, como a cargo de estas ovejas, de este pueblo, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Disciplinarlo con mi autoridad? ¿Como yo pienso? No, hermanos. Conforme a la palabra del Señor. Es importante porque yo un día le voy a entregar cuenta, hermano. No que como enseñé bien bonito y nada de eso, no. ¿Qué palabras le di al pueblo para que pudieran ser alimentadas y corregidas? Hermanos, es importante. Entonces, dice: por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Jamás serán perdonados. Fíjese, ¿no? Después de ser un sacerdote escogido, fue desechado. Y eso lo hace el Señor, hermano. No es uno. Es Dios mismo. Que así conforme nosotros hagamos, el Señor nos va a dar la paga, hermano. Por eso es importante, hermanos, hacerle entender al pueblo que cuando peca contra Dios, hermano. Peca contra Dios, y serles rectos, serles directos. Estás pecando contra Dios. Arrepiéntete. Hay arrepentimiento, hay tiempo. Pero no tenemos que solaparle, ni mucho menos hablarle suavecito, o hasta aplaudirle por hacer el pecado que hicieron. Mucho menos hacerle fiesta, ¿no? Pero parece que hoy todo es lo contrario. ¿Y por qué le hacen hasta fiesta? ¿Y por qué hasta lo perdonan y todo? Para que no se les vaya. Prefieren mantenerlo cautivo ahí en sus pecados que corregirlos con la palabra. Y claro, se acomodan porque ya han sido religiosos, ¿no? Ya es costumbre también, ¿no? Ya se les hizo costumbre pecar. Ya se acostumbraron a que les hablen suavecito. Ya se acostumbraron, a que, si no me hacen y no me dicen lo que yo quiero, me voy. Total, busco otra iglesia que ya me está esperando, dicen, ¿verdad? No, hermano. Al pueblo hay que darle la palabra de Dios. Al pueblo hay que
enseñarle la escritura del Señor. Cómo acercarnos a Dios. Y, hermano, por eso es tan importante hoy como podemos acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cómo seríamos nosotros acercándonos, exigiéndole, gritándole, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y me lo haces ahora? ¿Usted cree que es lo correcto? Un mínimo ejemplo. Yo no creo que el hermano llegue y le diga a su papá, órale, dame dinero, ¿verdad o así? No, lo que le va a dar es uno bien bueno y lo va a sentar. ¿Quién no somos nosotros para acercarnos de veces al Señor y decirle, Señor, tú me vas a dar esto y tú dices esto en tu palabra y me lo vas a... Pues vamos a exigirle. Si Él dice en nuestra vida, ¿qué quiere de nuestra vida? ¿Qué quiere de nuestra vida? Que seamos fieles, que nos sacrifiquemos por aprender de su palabra, que agarremos esa cruz y sigamos, que caminemos con Él. Porque Él nos dice que van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir adversidades a tu vida, circunstancias. Como leía la hermana al principio, ¿quién hace la adversidad? ¿Quién hace la calma? ¿Quién hace la paz? Es Dios. Pero si no lo sabemos entender, si no sabemos, a veces no sabemos distinguir, ¿será de Dios o será del diablo? Muchos dicen. Pero ya hemos venido aprendiendo, ¿no? Esta serie tan importante que es para la iglesia. Ay, ¿será de Dios o será del diablo que me está probando? Siempre todas las cosas las permite el Señor. Y siempre todos debemos ser agradecidos con el Señor. Vamos a acabar aquí, dice cuán gran cantidad de culpa y corrupción, fíjense, hay en nosotros acerca de los que podemos decir es la iniquidad que nuestro corazón sabe. Nosotros mismos estamos conscientes de ella, lo que nos reprimen los pecados del prójimo. Cuando pueden, se hacen partícipes de la culpa, les será cargada por unirse a ella. Fíjense. Y un dicho claro del mundo, no es proverbio, es dicho. ¿Ya? Tanto peca como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Bueno, pecaron allá que se las arreglen con Dios. No. Están siendo cómplices de su pecado. Viene juicio también, déjame decir. ¿Cómo la ven? Sí, porque le digo, a veces nos queremos ser bien listos, ¿no? No, hermanos, con Dios no se juega. Con el Señor no podemos, como le dije, hacernos los locos, o que, yo no sabía, Señor, o yo lo hice por misericordia. Nos creemos más misericordiosos que Dios. Déjeme decirle. O nos creemos más compasivos que Dios. Es que yo sí los entiendo. Como que si Dios no los entendiera. No, mi hermano. Alejarnos del pecado, sí se puede. No, leamos ahí cuando José fue tentado y ¿qué hizo? Dijo, más vale aquí que digan que aquí no pecó, ¿verdad? Más vale que digan que aquí murió, o no, o cómo es, ya me parezco al Chapulín, ¿no? No, dijo, mejor aquí hay que correr porque no quiero caer en pecado. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, hermano. Tú y yo amamos a Dios, no pecamos contra Dios. Tenemos que guardarnos y soportar, dice, como estábamos leyendo, estar firmes, ¿no? Con toda esa chance de ¿quién? Del maligno, del pecado, y resistir y estar firmes hasta el día de su venida, mi hermano. Bueno, que nos reflexione esta palabra como padres también, como cristianos, como sacerdotes del Señor. Somos ministros. Dice que la palabra que a cada uno de nosotros nos ha hecho es real sacerdote, nación santa. ¿Pero qué quiere decir ahí? Es bien importante. Tú y yo somos sacerdotes del Señor por gracia, pero también si no queremos ser destituidos como Elí, andemos en el camino del Señor y andemos rectos de corazón y en integridad. Bueno, que el Señor los bendiga
Y esta ha sido la palabra del Señor hoy en este día. Y usted va a decir, hermano, pero no nos dio cuándo se murió. Por eso usted va a tomar que leer ahí en Samuel 4, y se lo dejo de tarea.